Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a nombre de la comunidad Montesinay y de su comité Gira. Les damos la bienvenida a esta plática de Krypton a lo kosher, de Superman a los Simpson, una plática muy interesante para hablar sobre el origen judío de los cómics, de los superhéroes y de todas esas caricaturas que hoy ya forman parte de la cultura popular, del cine, de los espectáculos, y que forman parte de un interés para un público que crece todos los días. Nos acompaña un ponente que conoce todo esto a la perfección. Roger Martin es un especialista en temas de medios. Voy a pasar a leer su semblanza, pero como estoy en el celular, tengo que apagar mi cámara, pero voy a pasar a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Un momentito. Ahora sí, Roger Martin tiene estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla y además estudió Ciencias y Artes Cinematográficas, Filmmaking, Guión y Sitcom por la New York Film Academy, tanto en el campus Nueva York como en el campus Los Ángeles. Tiene también estudios en política, instituciones, medios y opinión pública de Estados Unidos por el programa Harvard X. Es escritor de cine y televisión, columnista de opinión sobre políticas de los Estados Unidos para prensa, tanto escrita como online, escritor, cartonista, conferencista sobre temas de cultura popular en medios, cine clásico, así como artículos sobre Israel, cultura judía y cultura sefaradí. Es escritor e ilustrador también de libros para niños bajo el nombre MG Roger, y también guionista de largometraje infantil, esto último en proceso. Roger, bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por la Gracias. invitación. Te cedo el micrófono, todo tuyo. Gracias. Buenas noches. Gracias por escuchar la conferencia. Es un tema muy interesante. Primero que entrada diré, a mí cuando alguna vez he hablado de este tema, hay gente que me dice, es un poco raro, me dijo como que tú lo inventaste. ¿Qué tienen que ver los superhéroes, que son cultura popular, con los valores del judaísmo? No lo creen, me lo cuestionan y lo que yo les comento, lo que yo les respondo es esto. Es decir, ¿te parece menos creíble que los cómics tengan un origen judío a la convención del cómic de un montón de adultos en mallas volando y combatiendo seres de otro planeta? Entonces, dudan de qué sería más real y qué no. La realidad es que los cómics, todo el concepto de cómics es un invento judío. Así como Hollywood cuando inició, aunque ya existía, pero cuando fue tomado por los judíos tomó otro rumbo. Cuando me refiero a judíos en este tema es más a los migrantes de Europa del Este que llegaron a Estados Unidos, sobre todo Yiddish, Ashkenazis. Lo que ocurrió es que estos hijos de migrantes y en Estados Unidos, en la década de 1930-1940, es uno de los periodos más antisemitas en la historia de los Estados Unidos. Tenemos, déjenme, se me fue, desconectó aquí algo. Ya. Es uno de los periodos más antisemitas en la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, había zonas donde residenciales donde estaba prohibido que judíos lleguen y se instalen, clubs privados, en ciertas zonas se les prohibía. Lo mismo llegó a los trabajos. Si uno era un judío con aspiraciones creativas, quería ser dibujante, escritor, guionista o lo que sea, no era tomado en serio, era mal visto. Antisemitismo socialmente aceptado en los Estados Unidos, que se ha ido diluyendo. Hoy parece que regresan unas cosas de eso, pero eso es otra historia. Pero en esta época los judíos eran mal vistos. Inclusive, en esta época en los Estados Unidos, a pesar de que ya se sabía mucho desde 1933 de la retórica antisemita del nazismo en Alemania, en los Estados Unidos existió un partido nazi totalmente similar al que estaba en Alemania. Este fue prohibido por Franklin Delano Roosevelt como presidente porque entendió el peligro que representaba tener a los nazis en casa. Algunos prominentes miembros del partido nazi americano eran Prescott Bush, abuelo del expresidente de Estados Unidos, y el mismo Joe Kennedy, padre de la dinastía Kennedy. Eran miembros de este partido. Bueno, lo que ocurre aquí es, el antisemitismo era socialmente aceptado, ese era el punto que quería
explicar con todas estas situaciones. Entonces los cartonistas judíos los dibujantes y escritores tratan de buscar trabajos en el medio de la publicidad, en la radio y en la literatura, en la prensa sobre todo, que es un medio pujante en los Estados Unidos, y descubren que les dan un portazo en la cara precisamente por ser judíos. No se les quería, no podían entrar. Entonces, no tienen nada, no encuentran una vertiente para el talento que tenían de contadores de historias o dibujantes. No existía. Y lo que ocurre aquí es Max Ginsburg, que tiene el seudónimo de MC Gaines, que era un vendedor de libros judío, se le ocurrió una idea que revolucionó el mundo contemporáneo del entretenimiento. Él disfrutaba las tiras cómicas de los periódicos, que esos ya existían y no eran una crítica social, política o simplemente un chiste sencillo, en 3, 4 dibujos. O había historietas. Entonces, a él se le ocurre editar todas las historietas de periódicos en un libro que se llamaba Phonies, compilación número 1, y fue un éxito instantáneo. Esto es en 1933, justo cuando Hitler el mismo año sube al poder. El primer libro de cómics nace y se convirtió en un éxito, y compañías rivales que hacían cómics y vendían a los periódicos empezaron a reimprimir cómics de años atrás y hacerlos en libros. Y funcionó, pero se empezaron a desgastar, ya no había material que rescatar. Así que empezaron a necesitar material. Había una sed por consumir material, y adolescentes judíos, sobre todo, que no, adolescentes o gente en los 20 años más o menos, que no tenía un lugar por su origen en ciertas profesiones, como había mencionado, entraron en este mundo a hacer dibujos, a escribir chistes, a poner cosas y a inventar sus personajes. Al principio se robaban las historias, porque hay que entender que eran adolescentes judíos que no tenían ni estudios, ni preparación y sobre todo experiencia. De hecho, les pagaban cosa de nada, pero ellos lo tomaban. De hecho, ser un escritor de cómics judío en Nueva York, que es donde surge esta industria de manera sólida, era el punto más bajo de lo socialmente respetable en el mundo de las artes o la literatura. Era visto como una pérdida de tiempo y un juego. Adultos pensando en cuentos de niños. Aunque hay una gran diferencia entre ser el adulto consumidor y ser el creador. No es exactamente lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo el adulto que se compra hoy una consola para jugar que el ejecutivo de Nintendo que sabe cómo hacer el negocio con ese tipo de mercado. Entonces, aquí voy a hacer una pausa para ir a una breve historia, porque algunas veces que he hablado de este tema me preguntan, entonces los judíos inventaron este tipo de narrar historias de una forma con imágenes secuenciales, y la respuesta es no, esto viene desde los orígenes de la humanidad. El contar historias, pero no aportan un valor moral o más allá de contar la simple historia. Por ejemplo, los jeroglíficos egipcios son exactamente eso, podrían ser interpretados como un cómic. En Grecia, en Roma, y si uno quiere buscarlo un poco más, las pinturas rupestres, sobre todo las que hay en España bien conservadas, podrían considerarse una historia secuencial, podría entenderse que es un cómic. Con el surgimiento de la imprenta en el siglo XVI-XVII en Europa, los periódicos que empiezan a surgir, empiezan a usar caricatura política y de crítica. Nada más era eso, se empieza a desarrollar la burbuja de diálogo para poner un comentario, hacer críticas sarcásticas o muy bien pensadas sobre algo. En este punto no tenía nada que ver la cultura judía en este tipo de desarrollo. Eso es lo que quería aclarar. Pero en donde los judíos aportan es la idea del cómic. En 1933, como dije, el primer libro surge y de ahí ocurre algo. Todas las compañías rivales tratan de empezar a meter y a crear cómics, porque empieza a ser un negocio, sobre todo que consumían los niños. Los compraban, era algo entretenido, divertido, y no había computadoras, no había nada, así que eran dibujos. Se hacían dibujos que hoy tienen un estilo muy particular. La situación cambia drásticamente en 1938, cuando Shuster y Siegel, dos dibujantes judíos, dos amigos de Cleveland, Ohio, crean un personaje que se llama Superman, lo venden por $130 y eso es todo lo que recibieron porque incluía los derechos del personaje. Toda su vida pelearon
tuvieron ciertas batallas legales por obtener más, mientras la empresa que publicaba los cómics, que por cierto era del mismo MC Games, que en busca de un material creó una historia que se llamaba Action Comics número 1, y la primera portada es Superman, que está levantando un auto en ese cómic. Es la primera portada en donde surge Superman en 1938. Sobre Superman, todos lo conocemos, tenía el eslogan que es el baluarte que lucha por la libertad, la justicia y el estilo de vida norteamericano, en desafío de todo lo malo. Es un hombre de la luz, siempre bonachón, ingenuo, buena gente, digámoslo así, y siempre dispuesto a sacrificarse por ayudar a los demás. Que eso es un valor del judaísmo que le aportan sus creadores, que eran dos judíos, hijos de migrantes, me parece que de Rumania y Holanda, religiosos, tuvieron bar mitzvah, estaban muy apegados a su fe, a su religión, pero discriminados por incursionar en cualquier otra área. Así que crean este personaje que tiene mucho de un revanchismo personal. Por ejemplo, en esa época, lo mismo ocurre con el Capitán América, tienen una incapacidad por entablar una relación con las mujeres. El judío es percibido como pequeño, débil, dejado, sumiso, pasivo. Entonces, si uno ve quién es Clark Kent y quién es Steve Rogers, que es el Capitán América, sus alter egos son exactamente eso, son hombres que no pueden ni siquiera hablarle a una mujer o enfrentar a otro hombre, hasta que algo cambia. Tienen una doble identidad, que lo mismo ocurría con los cartonistas. Lo importante y el trasfondo que le aplican a los cómics, parte de la experiencia judía, de la historia judía, es que los migrantes imprimen su propia experiencia de vida. Este asunto de la doble identidad es algo que el el americano promedio no entiende. Los italoamericanos llegaron y son italianos, los germanoamericanos, y no hay ningún problema, pero el judío americano sabe, cuando llega, que su identidad es despreciada, su cultura, su religión o su origen étnico. Así que, de la manera más simple, como se hizo desde la España medieval y antes, que los judíos en España usaban nombres españoles, hasta la fecha, los judíos españoles tienen nombre español o portugués, los judíos del mundo árabe, árabe, los judíos rusos, rusos, y así. En Estados Unidos, la mayoría de los migrantes yiddish, ashkenazis, que tienen nombres sobre todo germánicos, cambian sus nombres para ser socialmente bien vistos en el mercado norteamericano, sobre todo protestante o católico, cristiano, y el judío decide modificar sus nombres para evitar ser discriminado. Entonces existe una doble identidad. En su casa hablan yiddish y tienen un nombre y una cultura y una forma de ser, pero en la calle son otras personas. Y eso es exactamente lo que le ocurre a casi todos los superhéroes. Tienen una doble vida, una doble identidad. No pueden demostrar quiénes son en la realidad, aunque no están dañando a nadie, pero eso es parte de la experiencia judía, tener que despojar su identidad para ser alguien más. Y en el intento lograr algo, hacer algo positivo. Y ahí es donde le imprimen de manera consciente o inconsciente, yo creo que es pensado y consciente, porque un escritor escribe de lo que conoce, no puede escribir de otra cosa. Entonces le imprimen su personalidad, su psique, su forma de ver el mundo, su forma de entender la realidad. Y qué mejor personaje que Superman, que es una alegoría, que es una modernización de la historia de Moisés. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, es es un israelita, hijo en un periodo de esclavitud en Egipto, la madre lo pone en una canasta en el río y lo deja ir y lo encuentra la hija del faraón, lo rescata y lo hace como su hijo y es hijo del faraón y se convierte después en el libertador de su pueblo. Esa es la historia de Moisés básicamente. ¿Qué ocurre aquí? Superman es puesto en una canasta espacial, en una nave, se va en el río, él se va en el espacio, llega a un hogar adoptivo donde cambia de identidad, es otra persona y su origen verdadero está oculto y vive ahí hasta que algún evento va a ser que despierte y tenga que liberar. Si bien aquí no tiene connotaciones nacionales, porque son los héroes norteamericanos, pero va a liberar al mundo de la maldad, que no es más que un gran deseo del judaísmo con representaciones de un Mesías, el Salvador, el Libertador, el corrector, el que impondrá la justicia social ante un mundo oscuro, negro, pervertido y sobre todo antisemita en esa época.
Entonces Superman se convierte en un Moisés. La historia de Superman es exactamente la historia de Moisés, el libertador. De hecho, llegó en la época de Superman a creerse si Superman era judío o no. Algunos decían que el nombre Clark Kent no podría ser más que el nombre que un judío yiddish tenía que usar. Trataban de anglonizar dos palabras, dos nombres israelitas. Otra cosa interesante es que el nombre de Superman, el nombre kryptoniano, porque además huye de un país que va explotado y que desaparece, que también es un símil con la tierra ancestral de Israel, que al ser perdida y por guerras, por invasiones y sobre todo al expulsar a los judíos, el país anterior, la tierra de Israel, es como un sueño, como otra cosa que ya pasó y ya no existe. Habían perdido la autonomía y la independencia los judíos, obviamente, durante miles de años. Entonces, eso es Krypton. Ya no existe. Su verdadero hogar no existe y vive en otro lado. Algo interesante es que el nombre de Superman, su nombre real, no Clark Kent, sino su nombre kryptoniano, es Kal-El, que puede ser interpretado, según lo estoy investigando, según un rabino que se dedica a este tipo de cosas, dice que significa que es o todo Dios o la voz de Dios. Esa es la representación Kal-El. Todos sabemos que la terminación EL es una referencia a Dios en los nombres. Daniel, bueno, todos estos nombres que terminan con EL. Y eso es un sello importante que le ponen los escritores judíos a su personaje, que se convirtió en un éxito instantáneo. Y miles de copias empezaron a surgir, pero ninguna con el poder que tuvo Superman. Por ahí dicen un chiste que es, ¿cómo sabes que Superman es judío? Muy de los chistes, apellidos alemanes. Dicen, porque se apellida Superman, tenemos Goldman. Todos los apellidos que terminan con man, entonces Superman. Lo mismo aplicaría para Spider-Man y todo. Eso es un chiste que los mismos cartonistas judíos trataban de hacerse. Entonces tenemos a Superman, que es la versión idealizada de un Moisés, de un libertador, del nuevo héroe, y algunos dicen de un Mesías, mejor dicho, de la idea del Mesías. ¿Qué ocurre? En 1940, cuando el antisemitismo sube más en Europa, no era secreto lo que ocurría en Alemania, ya había ocurrido la Kristallnacht en 1938, donde las verdaderas intenciones del régimen nazi habían quedado de sobra expuestas y el futuro de los judíos en Europa estaba prácticamente ya definido en 1938. Para 1940, Estados Unidos entró a la guerra hasta el 41, 7 de diciembre, después del ataque de Pearl Harbor, y habían mantenido una postura de espera. Si bien apoyaban a Francia, a Reino Unido, no habían intervenido de manera sólida. Los Estados Unidos habían puesto embargos, sobre todo de chatarra y cosas que los alemanes usaban. El mismo Roosevelt prohibió la venta de petróleo y de cualquier cosa que le sirva a las potencias agresoras, como le llamaba, que eran Japón, que estaba invadiendo China, Italia, que había invadido Etiopía, y la Alemania nazi, que ya se había adjudicado a Austria, lo que hoy es República Checa, Checoslovaquia en su momento, y seguía avanzando. En este momento, para 1940, antes del ingreso de los Estados Unidos a la guerra, era tal la idealización de un Superman, que era el corrector, que inclusive Superman combatió a los nazis en sus historietas. Los cartonistas judíos sentían la necesidad de combatirlo, si bien no estaban en Europa, pero tenían parientes familiares y se conocían ciertas cosas que ocurrían con los judíos, así que Superman se convirtió en un defensor de los derechos, también de los judíos, obviamente. Es tal el asunto que para 1940 el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, en el Reichstag, que era el parlamento nazi, acusa y sentencia a Superman, hizo algo con un documento público que se puede verificar, acusa a Superman de judaizante. Lo mismo que hacía la Inquisición, consideraba que el personaje había sido creado por los maliciosos judíos para desprestigiar a los alemanes y seguir mal influenciando a la gente en contra del nazismo. Pero es decir, a ese nivel llegaron la historieta de estos dos caricaturistas. El mismo jefe de propaganda nazi lo acusó de judío y se prohibió en Alemania cualquier referencia a estos héroes. Esto ya es 1940, donde la industria de los cómics se plagó de judíos. Era el único lugar donde podían ir, al ser despreciados de entrar a otras áreas, lo mismo ocurrió en Hollywood. El único camino viable era entrar donde no me van a discriminar por ser judío, porque todo mundo es judío. Entonces, no les dejaron, es
como los niños, no me dejan jugar con su pelota, me compro la mía. Y básicamente eso hicieron los judíos, hicieron su propia industria, donde no había reglas, o fundaron nuevas reglas, que sería lo mejor. El cómic de Superman se considera el primero en el sentido de superhéroes y funda muchas de las reglas y convenciones que el cómic va a seguir usando a través de su historia hasta hoy en día. Para 1940, como decía, otra industria, otros competidores de, Gaines, que tenía Superman, hacen diferentes historias. Por ejemplo, para 1939 se crea Batman, que era para competir directamente, se hizo contra Superman. Y se buscó algo diferente a Superman, pero sin perder cierta esencia. Superman es pobre, Batman es rico. Superman tiene poderes, Batman no tiene poderes. Batman confía en su intelecto, en su capacidad física y en su poderío económico. Superman es otra cosa. Batman no es un superhéroe, sino es un vengador. Toda su historia trata de hacer justicia por lo que ocurre con sus padres, que son asesinados. Todos conocemos la historia, asesinados saliendo de una obra de teatro, en un callejón de mala muerte literal, donde sus padres son acabados. Entonces, ese es Batman, que fue creado por otro cartonista judío, porque todos eran judíos. Bob Kane, de nombre real, Robert Kahn, crea este personaje que es el Vengador y que le empezó a hacer competencia a Batman en una compañía rival. Para esto, para 1940, se crea también al Capitán América, que lo hace Jack Kirby, que tenía un apellido al yiddish alemán, creo que era Kutzenberg. Kirby era Jacob Kutzenberg y se pone Jack Kirby, americanizando el nombre, como decía. Crea el Capitán América, que es igual un baluarte de la justicia y todo lo positivo, es casi un Boy Scout perfecto, en donde, como decía, es igual que Clark Kent, un hombre pequeño, retraído, tímido, pero no cobarde, que no es lo mismo. Y fue hasta que le dan la inyección de un líquido y le hacen la historia, que es serum, y lo hacen grande, fuerte, y su verdadera esencia, que esto es lo importante, el Capitán América es igual de, su verdadero poder no radica en su musculatura ni en su capacidad física, sino en su capacidad de autosacrificarse por hacer el bien. Eso es algo muy de un valor judío, porque hay que entender que los valores de la cultura judía hoy en día son entendidos como los valores universales. Ese es el gran éxito del judaísmo como religión monoteísta. Exportó sus valores al mundo y hoy se consideran valores universales, no específicamente ya de un grupo o de una religión como tal. El Capitán América, en su primer número, que es meses antes de que Estados Unidos entre a la guerra, todavía en 1940, en la portada del número 1 del Capitán América, el primer dibujo, la primera imagen que tenemos del Capitán América, dicen que las primeras impresiones nunca se olvidan. Es el Capitán América destruyéndole el rostro a Adolf Hitler. Lo está tirando de un puñetazo mientras con su escudo detiene balazos que están disparando algunos nazis. Esto es antes del ingreso oficial de Estados Unidos a la guerra. Ya el Capitán América había tomado el asunto literal con sus propias manos y le ha ido a romper la boca a Hitler, lo cual en su momento debió ser ese cómic, esa portada, un gusto, bueno, culposo, un gusto exagerado de todos los judíos que sentían que alguien, un judío, escribió esa historia y podía vengarse, aunque sea en papel, del líder nazi. Durante la guerra, el Capitán América obviamente se pasó dándole tundas a los nazis de 1941 a 1945. Para este año, la industria de los escritores judíos del cómic había crecido enormemente. Después de la guerra decae porque ya no hay necesidad, ya no hay un enemigo directo en quien combatir y los cómics empiezan a explorar otras áreas, pero del mismo tema judío. Siempre surgen varias historias, ahí está la novela gráfica que es desde un poco antes, surge la revista Mad, que me parece que es en 1952, donde Mad es hasta hoy en día uno de los baluartes de cómo transformó y cambió el concepto de comedia americana hoy en día, que tiene que ver mucho con cómo es la comedia judía. Todas las caricaturas, todo lo que sigue, todo el concepto de sitcom, que hoy entendemos, sitcom es situation comedy, todas las series, Seinfeld, Friends, Frasier, cualquier serie que recuerden, todas, que son comedia, obviamente, todas van a tener la idea y la sensibilidad de la comedia judía. Si bien los personajes puede que sean o no judíos, que es irrelevante, igual que los superhéroes, pero sí su esencia, sí su espíritu, sí su alma, sí su forma de pensar. Esto en cuanto a los héroes de la luz, digamos así, de los que siempre combaten
al bien y por los motivos correctos. Todo esto, en este momento, el periodo en los 50, finales de los 40, es tumultuoso para el cómic porque también existe una contracorriente contra el cómic, contra estos valores, sobre todo el cómic de crimen y de horror, que era mal visto y que se consideró nocivo para la infancia. Inclusive tuvieron que comparecer ante un subcomité del Senado en los Estados Unidos, los ejecutivos ahora de estas empresas que habían crecido, para explicar cómo su producto no era nocivo, pero el Senado decidió sí, sí lo es, y muchos cómics fueron eliminados. Mad sobrevivió a la censura y sobrevivió a muchas cosas por este tipo de humor judío sarcástico, de doble sentido, más no hacia temas sexuales, sino con sarcasmo irónico, que Woody Allen es un experto en hacerlo, y Mad sobrevivió hasta la fecha. La revista sigue siendo un pilar en la historia de la comedia en los Estados Unidos y sobre todo la comedia judía contemporánea norteamericana. Es uno de los pilares posiblemente. Para los 50, 60, voy a ir rápido aquí para ir más al tema judíos, otros judíos deciden de una compañía que ya hacía cómics, era Timely Comics, y que el nombre de Timely no duró tanto tiempo porque se convirtió en Marvel, fue cambiado a Marvel Comics, que todos obviamente hoy en día conocen la marca porque está en todos lados, desde vasos a calzones, literal, es Marvel. Uno puede quedarse sin ropa, solo con unos calzones y sigue hablando de Marvel. Entonces, estos cartonistas judíos, Jack Kirby se une a este equipo, está el famoso Stan Lee, que también era un judío hijo de migrantes rumanos. Stan Lee es un nombre, es Stanley Martin Lieber, y él mismo decía que guardó el nombre completo, Stanley Martin Lieber, porque él tenía aspiraciones de escritor de literatura seria. Él quería ser una especie de Hemingway, uno de estos escritores de un bagaje impresionante. Él quería transformar las letras y dijo, voy a guardar mi nombre real para algo serio. Y Stan Lee lo divide y lo angloniza con la terminación Lee. Entonces era para jugar con el cómic. Era un poco la idea y ese fue el nombre con el que tuvo éxito. Crean una nueva serie de superhéroes que no querían que sean como los héroes que hacía DC Comics, que es, por ejemplo, Superman. Tenía que tener algo diferente. Tenía que ser distinto. Empieza a cambiar empieza aquí a influenciarlo la realidad histórica judía. Y esto es muy importante porque eso es dicho por las mismas palabras de Stan Lee. Ya habían pasado varios años del cómic y ya se sentían más en confianza para públicamente hablar, para públicamente inclusive mencionar cosas importantes sobre los judíos. Ya había más confianza, se empezaban a sentir en casa. Los cartonistas hijos de migrantes, que como decía anteriormente, tenían su doble identidad. Se quedan con el concepto de la doble identidad porque eso es algo que definió sus vidas. Y crean una nueva línea de superhéroes. Por ejemplo, lo primero que crean, con colaboración de Jack Kirby, que fue el que hizo el Capitán América, es a los Cuatro Fantásticos. Y lo más importante de los Cuatro Fantásticos es el personaje de Ben Grimm, que en español se llama La Mole. En inglés la traducción correcta sería La Cosa, que es un tipo de piedra como ladrillo naranja. Y algunos le hacían referencias con las literaturas del medievo renacentista del Golem, que es una especie de vengador judío que sirvió para sembrarle el terror a muchos antisemitas en Europa. Me parece que es en lo que era Checoslovaquia, toda esta idea del Golem. El mismo personaje de Ben Grimm es judío, pero eso no se revela hasta muchas décadas después, donde regresa a su barrio, a su zona, que es una zona judía, y se descubre que es judío. Un poco lo que le ocurre, que es más adelante esa parte de la historia, a Krusty el payaso en Los Simpsons, aunque aquí es un chiste. Krusty el payaso, que es un payaso obviamente, apostador, fumador, que moralmente no es alguien que uno recomendaría para copiar, reconoce en un evento que tiene en las primeras temporadas, que va a cenar con los Simpsons, Bart se gana la cena, y ellos descubren que es judío porque reza en hebreo al principio. Su verdadero nombre es Herschel Krustovsky y es hijo de un rabino. Ese es Krusty. En el mismo sentido, le ocurre a la Mole, que descubre que es judío, pero eso ya es muchas décadas después. No descubre, lo reconoce, lo dice. Pero ya empezaba la sensibilidad judía de estos cartonistas a abrirse camino. Seguían imprimiendo muchos de sus conceptos. Crean a los Cuatro Fantásticos, al Hombre Araña, a Iron Man, a Thor,
a Hulk, que Hulk, como dije, inclusive hay un número de ellos que habla del golem, que a Hulk lo confunden con un golem. Tratan y representan lo mismo que representaban su alter ego de lo que son los judíos, por ejemplo. Peter Parker no es judío en la historia, pero vive en una zona de Nueva York tradicionalmente judía, donde el apellido Parker es relativamente común entre los judíos americanos, pero nunca queda claro si es o no es judío, y ni siquiera es importante para la historia, porque lo que importa es la esencia para los cartonistas. Otro es Tony Stark. El apellido Stark es un apellido conocido, que lo usan muchas familias judías, y el mismo Tony Stark, el tipo de personalidad que le ponen a él y a su padre, tiene que ver mucho con las representaciones de cómo a veces los clichés definen a un judío. Que es como la gente los veía, los ve, pero trataban de rescatar los clichés positivos estos escritores cartonistas judíos. Y otro, por ejemplo, está Tony Stark, es la mole. Thor va por otro lado, pero toda su esencia de todos estos personajes tiene que ver con los valores del judaísmo. Todos recordan, Spider-Man es el personaje que a Stan Lee le gustaba más. Y yo creo que es al que más le pone una realidad judía más que a otros. Spider-Man en primero, es un comediante nato. Es un adolescente, sí, pero usa el humor para enfrentar la realidad del mundo, que eso es algo muy documentado en la historia del judaísmo. Existen libros, documentos sobre cómo inclusive en los campos de concentración los judíos seguían escribiendo obras o chistes o comedia, porque es una manera muy judía de lidiar con los problemas. Spider-Man siempre tiene un comentario irónico, sarcástico, burlón acerca de alguien, siempre es parte de un sello. Y esa es una característica muy del judío, que Stan Lee trata de exprimir y ponérsela a Peter Parker. Entonces, tenemos esta cualidad de el hombre araña y también de luchar siempre por lo que es correcto. Siempre intentar defender. El mismo Einstein define que los judíos deberían de poner a servicio de la humanidad sus más de 2000 años de dolorosa experiencia para convertirse en soldados por la paz, soldados por lo correcto. Y eso es exactamente una interpretación de otro judío muy famoso, Albert Einstein, sobre valores tradicionales del judaísmo, los valores que decía, los valores universales son del judaísmo. Porque antes existían, no superhéroes, pero estaban los dioses griegos, por ejemplo, pero no los motivaba, si uno lee la mitología griega, no los motivaba exactamente el baluarte moral que hoy entendemos. Tenían gustos, pasiones o defectos muy humanos, envidias, resentimiento y venganzas entre ellos. Y así en otras culturas premonoteístas. Pero aquí Stan Lee le aporta a sus superhéroes todas estas características que entiende que son muy judías. Todos siguen manteniendo su doble identidad. Todos siguen entendiendo el mundo y la cosmovisión del mundo como lo interpretan los judíos. Siempre desde un punto de vista de me tengo que cuidar porque no sé qué viene. No se camina con cierta libertad, sino se tienen ciertas reservas antes de muchas cosas. Por ejemplo, es muy conocido en el mismo judaísmo, por ejemplo, existe esta frase que está más de 100 veces escrita en el Antiguo Testamento, hijo del hombre, el hijo del hombre. Hay referencias, tienes que ser el hijo del hombre, es una referencia de ser valiente, tienes que enfrentar las cosas. Y en Spider-Man, el tío, que se llama Ben, esta frase que es muy famosa, que le dice, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, puede ser interpretado como es hora, tienes un poder, es hora que te hagas hombre, porque es un adolescente. Se tiene que hacer hombre, que también es una frase muy conocida en el judaísmo, es cuando no hay un hombre, sé uno. Y eso es lo que mueve a todos los superhéroes. Llega el punto en donde no hay a quien acudir, en donde ya no hay a quien pedirle ayuda, ya no hay soluciones. Así que ellos tendrá que ser alguien que decida afrontar y posiblemente sacrificarse por el bien, por luchar por lo correcto, por estos valores universalmente ya entendidos y aceptados como lo normal. Pero no siempre fue así. Probablemente no muchas personas inclusive los reconocerían así, más allá de palabras. Entonces,
Entonces, tenemos que la cosmovisión de los héroes judíos empieza a cambiar. Y empiezan a hablar de la experiencia de ser el diferente, de ser el de afuera, de ser el mal visto. Stanley decía, y es una cosa que me interesa, siempre me ha parecido interesante, sobre cómo los medios cubren a Israel. Que todos sabemos, que si uno prende las noticias desde hace unos años, la cobertura va a ser siempre anti-Israel, antisemita, que yo así lo considero, siempre. Vuelan un autobús los terroristas musulmanes, los israelíes se defienden y la prensa cubre, israelíes atacan, ignora el antecedente y se ha convertido en una regla nefasta de los medios contemporáneos. El mismo Stanley dice que exactamente esa cobertura que él entiende que Israel le hacen es exactamente lo que le pone a El Hombre Araña, que él trabaja en la prensa, es fotógrafo del periódico, pero y vemos siempre al fanático editor del periódico que en su necesidad de vender más periódicos y el sensacionalismo vulgar que lo motiva, siempre trata de hacer ver mal al Hombre Araña. Por ejemplo, si uno de los malos está asaltando un banco y tiene rehenes, llega el Hombre Araña a detenerlo y que usualmente siempre que llega va a contar un chiste, va a burlarse de algo del personaje. Y hay una foto de eso, el editor del periódico va a poner X, quien sea el malo, y la araña aterrorizan la ciudad, siempre tratando de hacer ver mal al Hombre Araña. Y Peter Parker tiene este conflicto de él sabe que no es real, pero necesita el dinero del trabajo por como fotógrafo. Entonces Stan Lee entiende este concepto de cómo los medios lo trata de meter ahí, cómo la prensa es corrupta y su personaje sufre el señalamiento público del malo cuando realmente es un héroe, es un luchador por el bien. Entonces, los superhéroes enfrentan al mundo desde una identidad que no puede ser la suya, que es como le pasó a todos estos, y no solo en estas industrias, en el cine es otro lugar donde los judíos terminan por cambiar todo su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar y su forma de comportarse. ¿No? Que no sepan que son judíos hasta que los procesos empiezan a hacerlo más público y obvio. Hasta la fecha hay muchos actores que usan nombres, digamos, comunes o aceptados o conocidos socialmente hablando en inglés, pero sus verdaderos nombres vienen de atrás. Por ejemplo, aunque su anterior, Woody Allen, su verdadero nombre es Alan Stuart Koenigsberg, pero pues con ese nombre probablemente no sintió que iba a llegar muy lejos, aunque sus personajes son dramáticamente y agresivamente judíos a más no poder. Pero desde otro punto de vista, Woody Allen se burla, hace la comedia que hace el Hombre Araña, pero sin poderes. Sin poderes y sin las ganas, porque ese es un poco el cinismo que le pone a sus personajes, sin las ganas de ayudar a nadie más que a sí mismo. Porque dice, bueno, yo estoy para que me ayuden, no para ayudar. Que es un poco lo que Woody Allen mismo se burla de su aspecto, no tiene músculos, no tiene estatura, de todo este asunto. Entonces, después de esta época de los 60 que surge la cosmovisión de Marvel, los cartonistas judíos empiezan a explorar otros temas sobre la diversidad y empiezan a crear una nueva serie de superhéroes, como son una nueva raza de superhéroes, donde son más profundos sobre sus intenciones de mostrar la sensibilidad de la experiencia judía al mundo. Y crean a los X-Men o los Hombres X, donde la analogía son los nacidos diferentes, que parecen iguales, pero tienen algo diferente y son rechazados y despreciados socialmente, al grado en que no saben si expulsarlos, si correrlos, si aniquilarlos o simplemente ignorarlos, no saben qué hacer con ellos. Y de eso trata todo el asunto de la raza de los hombres X, que ahí inclusive el asunto del holocausto juega un papel importante porque el enemigo de los hombres X, de los mutantes buenos, por decirlo de una forma, es Magneto, que tiene una historia anterior, que de niño estuvo en un campo de concentración. Y de ahí viene mucho del por qué desprecia a la humanidad. Considera el mismo Magneto que la humanidad ya está podrida. Si la humanidad ha sido capaz de hacerle eso a otras personas, entonces no hay nada por quien luchar, no hay nada que defender, no hay nada sociablemente que valga la pena. Así que ese es el villano de la serie.
en pocas palabras. Y tiene que ver, es un judío que estuvo en un campo de concentración y está obviamente traumatizado por los eventos que le ocurrieron de niño, en donde él sobrevive y no toda su familia, como en las películas se entiende, porque se toca este tema. En este punto los escritores judíos empiezan a proyectar este trauma y este shock de haber enfrentado el holocausto, de entender que ellos son los personajes que llevan la pérdida en los campos de concentración. Entonces empiezan a explorar todos estos asuntos de una especie, hoy lo consideran algunos psicólogos, que terminan haciendo una especie de sanación, de una especie de terapia para conciliar estos eventos que obviamente le pasan a los judíos, aunque la guerra eliminó a 20 millones de rusos y a gitanos y a muchos otros grupos. Obviamente el asesinato sistemático de los judíos destacaba por su perversidad, en el sentido en que no murieron en combate, como posiblemente los rusos. No murieron de esa forma, fueron totalmente esclavizados y despojados de todo. Y eso es lo que motiva al villano de los X-Men, en donde inclusive ahí surge un personaje que ya es abiertamente judía, que se llama Kitty Pryde, y que esta situación del judío que peleaban mucho, y alguna vez lo vi en una plática de esta que hacían, por ahí andaba el video en YouTube entre varios, en otros documentales sobre los cómics, donde ellos mismos dicen que si bien entendían que había que cambiar que Superman por Clark Kent, o Batman por Bruce Wayne, o el que quieran, para tener esta doble identidad que mencionaba, que eso viene del judaísmo desde muy atrás, que pocos pueblos han tenido que sufrir el desaparecer de la historia, pero seguir viviendo en secreto, seguir existiendo clandestinamente, porque abiertamente es peligro de vida o muerte, literal. Entonces discuten este desprecio por tener que haberse quitado sus nombres originales, que tampoco eran originales, los apellidos alemanes, se los habían puesto los judíos en Alemania para lo mismo, y anterior venían de otros lados y probablemente y otros nombres, obviamente. Entonces dicen que lo desprecian, y este personaje, que es una mujer abiertamente judía, que es la novia de uno de los mutantes, se llama Kitty Pryde. Es decir, el apellido decide lo que querían decir. Le ponen pride, sienten orgullo de quiénes son. Y ese personaje es abiertamente judío, es una judía, que usa además en varios momentos una estrella de David, una Maguen David colgada. Querían hacer ese punto, y no solo hablan ya de los judíos. En los 60, 70, que es cuando todo esto ocurre con estos personajes, los grandes movimientos de lucha social en los Estados Unidos empiezan a ocurrir. Está personajes como Martin Luther King o el mismo Malcolm X, empiezan todo este asunto por las libertades de las minorías. Entonces, los cómics no son ajenos a todo este asunto. Si bien empieza con los judíos como una minoría que abordó este tema por una serie de situaciones, hay quien dice que es porque, como no tenían trabajo en otra área, entraron al cómic. Yo no lo creo. Hay una larga tradición del contar historias. De hecho, la Biblia es eso. El mismo judaísmo lo demuestra. Hay una larga tradición de cómo se cuentan las historias, cómo hay un valor moral en ellas, cómo hay un intento de entendimiento del moral. Hay un análisis inclusive talmúdico anterior que estos escritores inconscientemente, si uno pone atención, está en los cómics. Entonces, en esta época, 60, 70, empiezan a meter minorías, otros grupos. Los mutantes es sobre todo lo más notorio. Y podemos llegar a momentos más contemporáneos, como es el Hombre Araña, precisamente, uno de los personajes más importantes de Marvel, para mí el más importante, el Hombre Araña. En el 2011, por lo que sea en los cómics, Peter Parker sale y es reemplazado por un joven latino, que es negro, que es de origen puertorriqueño, y buscando ya este asunto de minorías y diversidad, pasado toda esta historia de la lucha por los derechos y por la aceptación del diferente, por la aceptación del discriminado, del visto mal, del raro, desde un punto de vista tradicional que pegó en los Estados Unidos, como había dicho, en los 30, 40, y se quedó. Eran todos, si no eres anglosajón, si no eres como dicen WASP, anglosajón protestante, eres raro aquí. Entonces, obviamente los judíos no son nada de eso, y muchos otros grupos. Los italianos también eran mal vistos por ser católicos.
pues, no descienden de la rama anglosajona, obviamente, son latinos. Entonces, como minoría grande que llegó a Estados Unidos. Entonces, este personaje, que el Hombre Araña, que ya ha salido en películas, que se llama Miles Morales, que es un afrolatino y es el suplente del mismo Peter Parker, que es el baluarte de Marvel. Entonces, ese todos estos cómics siguen explorando. Yo hoy les critico que lo que hoy ya la agenda que buscan hoy en día, todos estos cómics, a mí ya no me gusta por dónde va el asunto. Se ha ido a este asunto de los que le llaman identity politics. Y bueno, eso no voy a meter por ahí, pero originalmente los cómics vienen con los valores judíos en todos los sentidos para entender y aceptar al prójimo y para luchar por lo que es correcto. Siempre es probablemente el más grande valor de todos los superhéroes. Hacer lo correcto por el simple hecho de hacer lo correcto. Que podría, si hubiera aquí alguien, un conocedor un religioso, podría arrojar luz a muchos de estos temas, pero voy a citar a Einstein, que él mismo dice, y él se define, Einstein era un judío no religioso, pero sí espiritual, que no es lo mismo. El mismo Einstein decía que la religión, que que la ciencia y la religión no tienen un conflicto para el judío, porque uno nos trata de explicar al otro. Y ese es un error que a veces comete mucha otra gente que trata de dar cierto tipo de pruebas cuando la religión, cualquier religión, no se basa en un proceso de pruebas documentadas, sino es un acto de fe. Entonces el mismo Einstein, que es hombre espiritual, se dice que para él algunos de los más grandes valores del judaísmo, y está en lo correcto, es buscar el conocimiento por el simple hecho del conocimiento, por el simple hecho de saber, luchar y hacer lo correcto, no por la recompensa, sino por el simple hecho de hacer lo correcto. Ese es el gran valor del judaísmo, que le aporta a la humanidad. ¿Y qué es lo que enseñan los superhéroes? El mismo Einstein concluye esa cita diciendo, hacer lo correcto por el simple hecho de hacer lo correcto. Son los grandes valores de la tradición hebrea, la cual le agradezco a Dios, al cielo o a las estrellas, el pertenecer a ella. Ese valor del judaísmo de hacer lo correcto por el simple hecho de lo correcto, es exactamente lo que un personaje como Albert Einstein reconocía como lo más importante para él de ser criado en la tradición hebrea. Y si bien hay una serie de actitudes, sobre todo a mí el que más me gusta del Hombre Araña es el humor, siempre este sarcasmo inteligente, siempre como one-liners, pegando a sus enemigos, siempre en la burla, pero nunca desde un punto de vista destructivo o ofensivo, siempre burlándose. Tiene un humor, es muy judío el humor. Y este humor se explora en muchas otras series, como decía, Los Simpsons, las primeras temporadas, que ahorita quería tocar ese tema, viene por ahí. Los Simpsons, si bien no son superhéroes en lo más mínimo, y los Simpsons son una crítica social, tienen mucho que ver con los judíos. Demasiado, de hecho, probablemente es lo que más tiene que ver con muchos aspectos de la cultura judía, desde algunos personajes. Sobre todo Lisa es a la que más le han puesto ese baluarte. Pero nada más para concluir con lo del Hombre Araña, el humor del Hombre Araña esa es su verdadera fuerza. No importa qué tan malo, qué tan bien está, siempre humor. Si alguien es conocedor de las tiras cómicas y las películas lo tratan de rescatar, de eso trata. El humor es el arma. Y los mismos, y es muy conocido en los judíos, que usan el arma para defenderse de la adversidad. Pero tenemos toda esta idea muy del judío de luchar, de hecho, los movimientos sociales en los Estados Unidos estaban plagados de activistas judíos, porque vienen educados desde este tipo de ideas. Es algo que a veces yo siento que se empieza a perder drásticamente. Unos dicen que es por asimilación, yo no veo que tenga nada que ver con asimilación. Tiene que ver más con, según yo, falta de ejemplos o explicaciones correctas. Y creo que en este sentido los cómics explican más que muchas otras cosas sobre cómo se comporta la gente, cómo se comporta un hombre total, un hombre completo, dirían los Yiddish Mensch, porque esos son todo lo que son los superhéroes. En Los Simpsons es otra historia, de hecho los cartonistas de Los Simpsons, que obviamente el creador es judío, y que al principio tenía una dosis muy fuerte de humor judío en la serie, él mismo dice que cuando hacen
no es casting exactamente, pero cuando buscan escritores, se investiga, se les pregunta si son judíos o si tienen algo de judíos. ¿Por qué? Porque para Matt Groening, el creador de Los Simpsons, es importante, dice, tener esa chispa. Ese tipo de humor es lo que necesito aquí. Por ejemplo, Conan O'Brien, que es un comediante de origen irlandés muy conocido, fue productor ejecutivo de Los Simpsons y guionista. No tiene relación con el judaísmo en ningún grado, pero entiende el humor. Ha sido criado desde niño viendo todas estas comedias, donde el humor judío y la sensibilidad judía es reinante. Seinfeld sería la reina de todo esto, que es para mí la mejor que explica quién es y de qué trata todo el asunto de la comedia judía. Esta comedia de burla, de observación, muy original. Pero en Los Simpson, los mismos creadores de Los Simpson buscan que el escritor tenga este sentido de humor judío. Lo buscan como, y lo menciona el mismo Matt Groening, lo buscamos como los pioneros buscaban oro en los ríos. Es lo que mantiene la industria, tener esto. Yo creo que Los Simpson lo han perdido hace 10 años o más, pero al menos ese era el espíritu original de sus creadores. Inclusive el Matt Groening dice que los Simpsons son tan judíos en toda su cosmovisión de las cosas, en todas, sobre todo sus motivaciones, sus propósitos. Eso es lo que motiva a los superhéroes. ¿Cuál es el propósito de ellos en la Tierra? ¿Cuál es el propósito de tener o dinero o poderes y ponerlos al servicio de el bien? Algunos con historias muy complejas detrás de odio, de discriminación, de resentimiento, de persecución, y aún así la ponen a un lado para hacer lo correcto porque lo entienden. El mismo Matt Groening dice, los Simpsons son una familia judía, y explica que en el último episodio de Los Simpsons, cuando deciden que la serie tiene que finalizar, se va a revelar, ese va a ser el tema del último episodio, se va a revelar que Los Simpsons son una familia de judíos españoles, de judíos sefarditas, que huyeron a Holanda después de la expulsión de los judíos, y de ahí terminan en Estados Unidos. Muchos judíos sefardita se fue a Nueva York, bueno, era Nueva Ámsterdam, porque venían de Holanda. Muchos sefarditas se quedaron en Holanda. Inmigran a Estados Unidos, anglonizan los apellidos y se quedan ahí. Los Simpsons son una familia así. Habla de que por algo el padre se llama Abraham Simpson, es el patriarca de la familia, y hay episodios en donde en el sótano de los Simpson, una de las reliquias familiares que mantienen hay una menorá ahí arrumbada. Hay escenas donde ella está escondida y en el último episodio se descubrirá que la familia Simpson son migrantes sefarditas, si bien no tienen nada que ver con un aspecto religioso. Cada personaje está pensado con rasgos muy característicos del judaísmo de la comedia judía, evidentemente como crítica, como burla, como sátira, y siempre en un tono de humor y de comedia, no de crítica negativa u ofensiva. De eso tratan los Simpsons. Eso es dicho por el mismo creador de los Simpsons. Es tan importante el aspecto de la tradición judía en su comedia, que es de lo que trata. Y la serie está plagada de chistes sobre la cosmovisión del judío. Este tipo de chistes muy de Woody Allen, muy de la queja y la autocrítica, que es lo que decía que hace el hombre araña, pero no de desánimo, que no es lo mismo, no del perdedor que no cree en uno, sino de una burla sarcástica hacia uno, porque entendiendo quién es uno, entiende sus limitantes y a dónde puede llegar. Por ejemplo, un chiste de Los Simpson que define mucho de este humor judío que a veces podría ser inexplicable, es que está la sinagoga, que de hecho el padre de Korosti era el rabino de esa sinagoga, y muy cerca, a una calle, está el templo cristiano donde van los Simpson, la familia de los Simpson. Entonces, en algún episodio se ve la entrada de la iglesia y está el pizarrón de anuncios afuera. Entonces, en el pizarrón, están a una calle de distancia los dos templos, y en el pizarrón de la iglesia dice, este no es el estacionamiento de la sinagoga. Ese es un chiste, es decir, todos los judíos van y se estacionan gratis en la iglesia y caminan a la sinagoga. Así que el padre ya está enojado. Entonces, trata de explicar un asunto muy, muy del judío, si lo quieren ver como estereotipo, como cliché, pero está plagada de estas premisas y remates toda la serie. Entonces, regresando a la historia, los nazis llegaron a definir a Superman como judío. De hecho, lo acusaron en el parlamento nazi que era un judío. Y la realidad es que se ha especulado sobre si realmente es judío Superman, si la familia Kent es judía, que a mí me parece un poco
hueco o irrelevante. La realidad es que no. Casi no hay superhéroes de un origen judío, que sí los hay, pero toda su motivación, todos sus valores, toda su personalidad son notoriamente judías. Muchos destacan, destacan en muchos aspectos porque es la idea del escritor destacarlo como este ser que tiene mucho que ver, que no encaja, que busca un sistema de pertenencia, que no sabe cómo encontrarlo, que hace muchas cosas, da una doble identidad y aún así no funciona. Por ejemplo, Clark Kent o Steve Rogers o Bruce Wayne, que es Batman, ninguno es una persona socialmente, en estas historias, socialmente competente, digamos. No tienen amigos, son mal vistos. Bruce Wayne es un hombre de negocios frío y totalmente desapegado de las emociones, que es parte de su fachada. Y por otro lado tenemos a estos personajes que son humillados, mal vistos, que las mujeres no les hacen caso. Los mismos escritores de Superman decían que cuando ellos escribieron este asunto, que Superman no le puede hablar a Lois Lane, que es su interés amoroso en los cómics, dijo, ellos eran adolescentes, tenían 20, 21 años, estaban entrando en eso, ellos mismos explican que eso era parte de su realidad. Ellos sentían una incapacidad de hablar a las mujeres en muchos aspectos y en muchas cosas, porque si les decían que eran judíos, pues sabían que iban a ser totalmente rechazados en un segundo. No importaría nada más de quiénes son, ni de en qué trabajan, o nada. El hecho de ser judío les daba el portazo en la cara. Entonces, su doble identidad es lo que les da un escudo protector para luchar, pero no pueden desapegar la tradición de lo que son. Así que el escudo protector no es más que una afirmación, una confirmación que son judíos desde este aspecto del valor universal, del valor personal que tienen. Entonces, bueno, ya más o menos explicamos desde la historia de Moisés y Superman a demás situaciones de los héroes. Y podría citar los nombres de muchos guionistas y escritores. Todos son judíos. La industria es plagada por judíos. Y más que, más que inconscientemente, yo creo que fue un acto consciente, un acto de rebeldía, un acto de valor. En el judaísmo todos conocemos la frase que dice, quien salva una vida, salva el mundo entero. Y es exactamente lo que los judíos que inventaron el cómic se propusieron hacer. Se propusieron salvar al mundo desde un punto de vista muy de su tradición, entender a estos personajes con super capacidades para hacer lo correcto, no para oprimir, sino para hacer lo correcto, para estar al servicio de la humanidad, para hacer lo que la misma tradición judía siempre ha hecho, que el hombre sea el hombre que va a dar la cara y va a dar la cara por lo moral. Entonces los superhéroes, así como quien salva una vida salva el mundo entero, todos los superhéroes están en el negocio de salvar vidas, porque su intención siempre ha sido salvar al mundo. Eh, gracias, con eso concluyo. La... Gracias, Roger. Pues muy interesante. No tenemos preguntas aquí. Si alguien quiere hacer alguna, el chat está abierto. Y en Facebook, pues nada más interesantes. Felicitaciones. Y te agradecemos muchísimo tu presencia, tu plática, igual que la vez pasada también. Gracias. Nos diste, para recordar a los que nos están escuchando, una plática de las elecciones en Estados Unidos, que por ahí también a lo mejor puedes comentar más adelante cómo quedamos. Por ahí te robamos unos minutos. ¿En este momento? No, después si Ah, quieres, platicamos cuando ya esté. sí, más definido lo que está pasando. Exactamente, exactamente. Bueno, pues felicitaciones, muchas gracias, muy interesante y nos vemos para la próxima. Agradecemos a los que nos están escuchando y nos van a ver más adelante también en YouTube, en la plataforma de Messinai MX. Así es que muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.